Marcos capítulo 9, versículos del 30 en adelante. Y hoy vamos a entrar de lleno a este pasaje, que esta es la primer parte de este tema que le pusimos como sirviendo. Ay, se me olvidó el texto, pero lo vemos al final. Sirviendo en su nombre. Sirviendo en su nombre. Y vamos a ver cómo Jesús, si recuerdas, viene esta secuencia que me gusta mucho, cómo viene después de mostrarse en el monte y a sus discípulos, y luego desciende a liberar a un muchacho que tenía un espíritu mudo y sordo que lo quería matar. Y fíjate cómo en este pasaje vamos a ver a modo de bosquejo cómo es que a veces no entendemos a Dios y batallamos un poco en entender, y no solo no entender, sino no preguntar, no querer entender, ¿no? Y vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Y después vamos a ver esta discusión que tienen los discípulos sobre quién es el mayor, ¿no? Probablemente era Juan y Jacobo los que estaban discutiendo. Pero fíjate cómo Jesús nos muestra aquí una pauta de cómo es que nosotros podemos servir y cómo es que necesitamos ir transformándonos, ir cambiándonos para que podamos servir en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, oramos. ¿Sale? Señor, háblanos en esta noche. Queremos conocerte. Tú estás con nosotros. Tú estás en medio de tu iglesia. Tú estás en medio de tu pueblo. Y transforma nuestro corazón, Señor. Haznos más parecidos a ti, Señor, que aprendamos a morir a nosotros y que seas tú en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, versículo 30, capítulo 9, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ahora ve cómo Jesús aparta tiempo. Siempre estamos viendo cómo Jesús aparta tiempo para estar con sus discípulos. Y esto es importante porque cómo es que Jesús busca el tiempo para estar con nosotros. Jesús está buscando regularmente este tiempo a solas, sin las multitudes. Y a veces parece que somos nosotros, ¿verdad?, los que nos negamos, los que no queremos estar con Jesús. A veces parece que somos nosotros los que rechazamos un poco cuando de pronto somos llamados a estar con Jesús. Y fíjate que como dice el versículo 31, que dice: les enseñaba a sus discípulos. Tú y yo necesitamos buscar tiempo con Dios para ser enseñados y ministrados. Porque esta es la manera en la que nosotros podemos aprender a servir de la mejor manera a nuestro prójimo y a Dios. Este tiempo a solas es el momento en el que nosotros somos ministrados por Dios. Es el momento en el que nosotros somos edificados en las verdades de Dios. Dime si no es cierto que muchas veces hemos caído en las mentiras del diablo. De repente hemos caído en mentiras como: no vales, no eres suficiente, necesitas esforzarte más, y un sinfín de mentiras. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, entonces nosotros somos edificados en Él. Y fíjate qué es lo que nosotros debemos de recordar. El tema central de la predicación y el mensaje de Jesús siempre fue el Evangelio. Si tú recuerdas, si has estado constante en estas últimas semanas, hemos estado repitiendo cada semana la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es que ese es el Evangelio. Jesús entregado
muerto y resucitado para nuestro bien. Ese es el mensaje central, ese es el mensaje que nos ministra, ese es el mensaje que nos recuerda que nosotros podemos salir de la situación en la que estamos y entrar en la gloria de Dios. Ahora, es increíble que a pesar de que hemos pasado durante varias semanas estudiando esto, y los discípulos pasaron bastante tiempo con Jesús escuchando y repitiendo esta misma enseñanza, esta misma instrucción, ¿qué dice el versículo 32? Ellos no entendían. Ellos no entendían. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar el mensaje de Dios para entenderlo? ¿Cuántas veces necesitamos repetir las mismas cosas? Y por ahí hay este pasaje en la Biblia en la que Pablo dice: no me es gravoso repetirles las mismas cosas porque es para su bien. Y eso es importante para nosotros, que nosotros escuchemos cada vez el Evangelio para que sea parte de nosotros. Ahora, vamos a ver más adelante que ellos estaban como más preocupados por cosas terrenales y por otras cosas. Estaban más preocupados por quién iba a ser el mayor. Pero fíjate cómo es esto. Dice el pasaje: tenían miedo de preguntar. El miedo fue lo que los paralizó y lo que los cayó. Así que vamos a ver, el primer consejo que encontramos en este pasaje es: abraza el mensaje del Evangelio, hazlo tuyo. El centro de la predicación siempre fue el Evangelio. El mensaje central en Calvary siempre va a ser la predicación del Evangelio. Si hay algo que la iglesia necesita, es el Evangelio. Lo mismo que la sociedad, lo mismo que las familias, lo mismo que mi propia vida. Mi mayor necesidad no está en lo material. Mi mayor necesidad está porque tengo una naturaleza pecaminosa. Mi mayor necesidad está en el Evangelio. Lo que yo necesito escuchar es el Evangelio. Un Salvador que ya dio su vida para que yo tuviera vida, que resucitó para que venció a la muerte, para que yo no tuviera que pagar la consecuencia de mi pecado. ¿Cuánto más necesitas tú experimentar el Evangelio? ¿Cuánto más necesitamos nosotros vivir y revivir y volver a escuchar el Evangelio? Porque a veces parece que se nos olvida. ¿Cuánto necesitas tú? Yo necesito mucho, mucho. Ahora, me consuela mucho pensar que los discípulos que caminaron con Jesús, que estaban ahí con Él, que llevaban meses escuchándolo y que era lo único que hacían, y ellos no lo entendían. Entonces tengo un poco de consuelo para mí, ¿no? Pero no es para quedarme ahí. Jesús no quiere que nos quedemos nada más en: es que no entendí. Ok, bueno, pues ya, ni modo. Ahí queda. No, eso es muy cómodo. Y aquí hay una clave: nosotros no podemos servir a Jesús si no entendemos el mensaje del Evangelio. Nosotros no podemos caminar en el servicio a Dios sin entender por qué es que nosotros servimos a partir del Evangelio. Los discípulos se quedaron ahí con esa duda. No pudieron preguntar y se quedaron así. ¿Por qué? Y ese es el segundo consejo. No tengas miedo. Pregunta, indaga, investiga. Si hay algo que tú no entiendes, si hay algo que no queda claro para ti, pregunta. No es que yo tenga la respuesta, probablemente no la tenga, es lo más seguro, pero lo que sí es que tenemos su palabra. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo con nuestra vida y pasamos por procesos como raros y largos y no entendemos. Y a veces, en vez de acercarnos a Dios nos quedamos con las dudas.
nos quedamos con el miedo. El miedo nos paraliza. Busca a Dios. Busca a Dios sin temor, con confianza, dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que preguntar? ¿Por qué tememos preguntar? Y sabes, a veces no nos gusta la respuesta que vamos a escuchar. A veces tememos preguntar porque seguramente vamos a ser confrontados. A veces tememos preguntar porque lo que tenemos en nuestro corazón en realidad ya nos dijo la respuesta. Su Espíritu Santo ya nos convenció. Y no queremos preguntar a Dios porque no queremos ser transformados. Los discípulos temían preguntar porque ellos estaban esperando otra cosa. Ellos esperaban que Jesús fuera un rey que gobernara y que derrumbara el imperio ellos estaban esperando eso, pero no quisieron preguntar. Pero yo te animo a que te acerques a Dios confiadamente, porque su voluntad y su verdad son siempre para nuestro bien. Todas las cosas obedecen a bien para los que aman a Dios. ¿Sabes qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. ¿No es eso hermoso? Que tenemos acceso al Padre y podemos preguntarle a Dios. Y entonces aún lo profundo de Dios va a ser revelado. No me preguntes a mí, yo no tengo la respuesta. Jesús sí la tiene. ¿Por qué estoy pasando esto? Yo, Alex, no lo sé. Pero Jesús sí. Pero lo bonito de esto es que Jesús no se quiere quedar nada más, no es hacerte pasar nada más porque sí. Si tú te acercas y le preguntas, su palabra dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, con confianza, ¿quieres servir a Dios y no sabes en qué? Pregúntale a Dios. Lo mejor que puedes hacer es empezar a servir. ¿Será en niños? Sí, siempre hay necesidad en niños. Anfitriones, en medios, en alabanza, en cafetería. Gracias a Dios que ya tenemos cafetería. En la limpieza. No hemos podido consolidar todavía eso. Fíjate, tan importante es ese servicio. Pero los discípulos, vamos a continuar el versículo 33, comenzaron a discutir sobre quién es el mayor. Siguieron caminando, dice. Y llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Qué bueno es Jesús. Él no solo se queda con las preguntas, sino que plantea las difíciles, las que nos confrontan, las que nos muestran la realidad, las que nos dicen quiénes somos nosotros. ¿Por qué les dice qué discutían en el camino? ¿Tú crees que Jesús no sabía la respuesta? ¿Por qué quiere Jesús preguntar eso? ¿Y por qué quiere saberlo? Porque Él quiere establecer su verdad sobre nosotros. Fíjate qué dice el versículo 34. Dice que ellos callaron. Ahora sí, cuando debían hablar, no lo hicieron. Y ahora que Jesús pregunta, callan. ¿Cuál es el principio que nosotros tenemos que extraer aquí? Y es que debemos de llenar nuestros pensamientos de Él y de su palabra. Los discípulos iban caminando
iban divagando en lo terrenal. Fíjate cómo era el caso. Ellos venían del momento en el que habían visto la gloria de Dios, del momento en el que había visto a un muchacho ser liberado, y se pusieron a platicar sobre quién iba a ser el mayor. ¿Te das cuenta qué tan rápido se nos va la mente? ¿Qué tan rápido podemos divagar en nuestros pensamientos? ¿Qué tan rápido podemos irnos sobre nuestros propios deseos? Se nos vuelca, así ellos estaban pensando en lo terrenal, y cuando estudiamos Pedro, ¿recuerdas cómo me gusta cómo Dios siempre trae esto siempre a la mano, ¿no? Los discipulados y las enseñanzas y todo va de la mano, y me gusta cuando hay un mensaje así parejito de Dios en todo lo que hacemos como iglesia. Y Jesús nos está cuestionando, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mente? Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras motivaciones, y no importa que tú intentes ocultárselas a Dios. ¿Recuerdas? El salmista le decía: Señor, hazme saber mis pensamientos, aún aquellos que me son ocultos a mí. Y Dios conoce esos pensamientos, Dios lo sabe. Y los discípulos estaban pensando más bien en quién iba a ser el más influyente, el que estaba en una mejor posición delante de Jesús, y el servicio no era uno de sus temas. O sea, en vez de estar platicando acerca de qué estaba sucediendo en el monte, ellos estaban platicando de política. A mí me vuela la cabeza esto, o sea, pensar que su mente, sus prioridades estaban desordenadas. Pero qué bueno es Jesús, que pone las preguntas sobre la mesa y abre la conversación. Y nos dice: ¿en qué estás divagando en tu mente? En vez de estar pensando en las cosas de arriba. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Qué estás escuchando que está llenando tu mente? De ansiedades, preocupaciones, angustias, de mentiras, les decía yo hace ratito. De eso estamos llenando nuestra mente. ¿O estamos en efecto llenando nuestra mente de la mente de Cristo, de la actitud de Cristo? Y haya pues en vosotros este sentir, ¿recuerdas? Debemos transformar nuestra mente, nuestra actitud a la manera de Cristo. O sea, imagínate esto: Jesús iba caminando con sus discípulos, y Jesús estaba pensando en su misión. Él estaba pensando en la cruz. Él estaba pensando en que iba a morir. En eso estaba pensando. Y estos están discutiendo que quién va a ser el mayor. Mientras Jesús pensaba en la cruz, los discípulos pensaban en la corona. No podemos servir a Jesús si no transformamos nuestra manera de pensar. No podemos servir a Jesús si no quitamos tanta basura y la llenamos de Cristo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quién es verdadero? ¿Quién es honesto? ¿Quién es justo? ¿Quién es puro? Cristo. Cristo. Ahora los discípulos callaron, no sé si por vergüenza o si por mansedumbre, ¿no? Así de, sí, Señor, y el fruto del Espíritu. Ellos, o sea, no podemos decir que todo era malo con ellos, ¿no? Pobres discípulos. Pero vemos en el versículo 35 que dice: y él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
Y aquí vemos el cuarto punto de este estudio. Si vamos los 4 puntos, cuarto punto. Ante todo, humildad. Ahora, cuando un rabino iba a dar una lección importante, se sentaba y todos alrededor ponían atención. Y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Y es que en ese tiempo, el que servía a la mesa del amo, digamos el esclavo, era el último que comía. Él tenía que asegurarse que todos estuvieran comidos, y entonces si sobraba comida, entonces él comía. Y entonces fíjate cómo algunos estaban calculando sus movimientos para ser el más grande, y de pronto el principio se vuelve al revés. Como todo lo que es en el espíritu, ¿verdad? Las cosas espirituales siempre son al revés. El que quiere ser el mayor debe de ser el servidor. El que quiere ser el primero debe ser el postrero. Y pareciera como que Jesús está describiendo a sí mismo. Y Él se está mostrando nuevamente a sus discípulos. Y les está diciendo, el más grande, el Dios de los cielos, se vino a ser hombre. Y se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre. O sea, fíjate dónde estamos nosotros ahí. El Dios, Jehová de los ejércitos, fuerte y temible, ocupó el lugar de un hombre, de un mortal. Se hizo humilde. O sea, Él no necesitaba ser humilde, y Él se hizo humilde. Él lo tenía todo y se hizo humilde. La clave del servicio y el siguiente punto del mensaje es: no puedo servir si no soy humilde. No se trata de ser el más importante, se trata de ser el más humilde. El verdadero liderazgo es el servicio. La grandeza del reino de Dios no es escalar peldaños y alcanzar jerarquías, es bajar para servir al otro, para servir a los demás. Mateo capítulo 20, versículo 26, 28 dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Ves dónde está Jesús ahí? Ahora, increíble la escena, porque pareciera como que Jesús está recordándoles y les está diciendo: ¿se dan cuenta que vienen de haber querido echar fuera a un demonio y que no pudieron? O sea, fueron lo suficientemente soberbios en aquel momento que no tuvieron fe para ver que Jesús podía sacar a ese demonio. Y fracasaron. Y ahorita vienen y siguen pensando en grandeza. Sean humildes. ¿Sabes qué es la humildad? La humildad quiere decir que no somos nada. La humildad significa que yo ya no vivo, sino que el que vive en mí es Cristo. Buscar ser grande es un reflejo de egoísmo y amor excesivo por sí mismo. Querer hacerte un nombre es un reflejo de amor excesivo a ti mismo. Nosotros no predicamos a Alex Sosa, no predicamos a Calvary, Calvary Sur o Calvary Jalapa. Al que predicamos es a Jesucristo.
En 1 Corintios 13 nos habla sobre el amor ágape y dice que el amor no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. Así que el deseo de ser el primero debe de llevarnos a buscar servir a los demás y que nuestra vida sea una vida de servicio en amor hacia los demás. Esta es la mejor evidencia de que amas a alguien. Sírvelo. Servir es la verdadera expresión de amor. No es complacer, no es apapachar. No, la mejor expresión de amor es servir. El mundo mide la grandeza por cuánto poder tienes. En China se dice que los que quieren demostrar su poder hasta se dejan crecer las uñas a modo de que no puedan hacer nada, para que entonces siempre haya un servidor ahí que esté dispuesto a hacer lo que tú necesites, hasta limpiar lo que tengas que limpiar. ¿Por qué? Porque entre más servidores tengas, más poder tienes. Ese es el mundo que mide la grandeza, pero Jesús lo mide al revés. Y dice, ¿qué tan humilde eres? El llamado que tenemos como cristianos es servir con amor. Es estar dispuestos a ser el último, no forzadamente, sino voluntariamente. Por eso dice que seas el postrero. No quiere decir que obligadamente yo, pues ya me voy a quedar hasta el final. Pues a ver si se apuran para que a ver si me toca algo. O sea, no es obligado. Es por amor. Y el servicio así es. Servir al otro. Versículo 36. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora mira, en el judaísmo de aquel tiempo, aunque los niños eran cuidados y educados, no se les consideraba personas. Eran, digamos, como futuros ciudadanos, ¿no? Entonces no era a personas a las que se les debía de servir como se le servía al padre de familia, al amo de la casa. Entonces la estructura en efecto patriarcal de aquel momento era que el padre era la máxima autoridad en el hogar con los hijos, y aunque los hijos eran considerados una bendición de Dios, ellos no tenían esa posición que se les exigiera ser atendidos o honrados en la misma manera. En resumen, los niños judíos pues no tenían estatus ni importancia. Y entonces el hecho de que Jesús haya tomado a un niño y lo pone al centro y lo abraza y les dice a sus discípulos: esta es la manera en la que tú tienes que servir a un niño. Les está dando un principio más, y es el último de este día, y es: sirve al más pequeño. Jesús usa a un niño como un ejemplo de humildad y de dependencia de Dios. Así que recibir a un niño significa que podemos nosotros servir y cuidar a los más débiles, a los más humildes, a los más pequeños,
a los que están más necesitados. Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4 dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dios busca corazones humildes y serviciales. Pero si queremos nosotros recibir a Dios o recibir de Dios, debemos de buscar servir a aquel que es más pequeño y necesitado. A lo mejor inclusive aquellos que son insignificantes. A veces podríamos pensar que hay situaciones en las que nosotros servimos y es un servicio sencillo, insignificante, poco importante. Pero Jesús está considerando esto. No es, déjame decirlo así, no estoy hablando solamente de atender a personas en esta situación o atender niños, porque bueno, te decía, siempre va a haber necesidad de maestros de niños, pero más bien es que seamos capaces de servir a las cosas más pequeñas que como iglesia necesitamos. A veces necesitamos solamente que alguien ore por mí. Y ahí estás tú. ¿Quién orará? ¿Quién ora por mí? Tú. O entre ustedes. O por ti. A lo mejor te decía, venir a barrer la iglesia puede ser algo pues insignificante. Pero no lo es. O a lo mejor llevarle un plato de comida al que está enfermo. ¿Sabes? Hacer estas cosas sencillas en la iglesia es significativo para Dios. Porque dice la Biblia que haciendo esto estamos recibiendo al Señor. Dios nos va a bendecir no porque hagamos algo pequeño, sino porque lo estamos haciendo para el Señor. No lo hacemos solo por aquel que es vulnerable, sino lo hacemos porque lo estamos haciendo para el Señor Jesús. Por eso dice, en mi nombre, pues es a Jesús al que estamos sirviendo. No es un tema de hacer un favor, es decir, que estoy entendiendo que lo que yo hago es significativo para Jesús, no porque alguien me vea hacerlo. Yo no sirvo porque alguien me va a reconocer aquello que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque estoy entendiendo el llamado de servir a otros. La manera en la que fuimos nosotros servidos no fue algo insignificante. Más bien fue algo que requirió todo el valor. Así vamos a dejar esta primera parte acerca de servir en su nombre. La próxima semana vamos a estar atendiendo la segunda parte donde vamos a ver que el servicio no es excluyente. Vamos a ver también cómo el servicio nos hace partícipes del cuerpo de Cristo, que somos un mismo cuerpo, sirviendo y cuidando a otros. Y también en ese cuidado vamos a ver cómo el testimonio y la exhortación son también parte del servicio a la iglesia. Así que pues te invito para que la próxima semana no te pierdas la segunda parte de este estudio. Yo quise abarcarlo todo, pero no me dio el tiempo de la exposición. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, gracias porque nos llamas a servir en tu nombre, Señor. Gracias porque en medio de
de un mundo que está buscando la grandeza, tú nos recuerdas que la manera de ser grandes es sirviéndote y sirviendo a otros, sirviendo a mis hermanos y dando, Señor, nuestras propias vidas por amor a aquellos que te necesitan, por amor a aquellos que necesitan comprender el Evangelio, Señor. Permítenos que nosotros mismos grabemos el Evangelio en nuestra vida, en nuestra mente. Permítenos que podamos ser aquellos, Señor, que han abrazado el mensaje, Señor, de la cruz, que han llenado su mente de las cosas de Cristo y que han decidido, Señor, negarse a sí mismos y ser postreros por amor a aquellos, Señor, a los que tú también has amado. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.